Isomería cis-trans. Bien, acá tenemos un ejemplo que es el 2-buteno. Este compuesto, si nos fijamos en los carbonos del doble enlace, posee un átomo de hidrógeno cada uno de ellos. Una de las condiciones para que un compuesto posea isomería cis-trans justamente es esa, que los carbonos del doble enlace posean un hidrógeno cada uno. Si el compuesto no posee hidrógenos en uno de los carbonos o al contrario posee dos hidrógenos, no posee isomería cis-trans. En este caso, el 2-buteno, que es este compuesto, sí posee isomería cis-trans. Al decir nosotros que sí tiene isomería cis-trans, podemos dibujar sus dos isómeros, el isómero cis y el isómero trans. Decimos que un compuesto posee isomería cis cuando los dos hidrógenos están ubicados hacia la misma dirección. Quiere decir que para ello nuestra estructura semidesarrollada no es útil. Para ello tenemos que dibujar una estructura en perspectiva, donde colocamos los carbonos del doble enlace en el centro de la estructura y luego los sustituyentes correspondientes. En este caso, dos grupos metilos que los tenemos dibujados acá y sus dos hidrógenos. Como nos pedían en la estructura cis, los dibujamos ambos hidrógenos hacia la misma dirección. Pudimos haberlos dibujado los dos también hacia arriba y siempre sería el isómero cis. Este compuesto se llamaría de forma completa el cis-2-buteno. En cambio, el trans, nos fijamos que los hidrógenos están completamente opuestos, en direcciones opuestas. Ahí es cuando decimos nosotros que el compuesto tiene la isomería trans. Este es el trans 2-buteno. Si nos fijamos, ambos poseen la misma fórmula semidesarrollada, pero su estructura en el espacio es distinta, sobre todo en la orientación de los hidrógenos. Veamos estos ejemplos. Tenemos el 1-propeno o simplemente llamado propeno. ¿Poseerá isomería cis-trans? Si nos fijamos en los carbonos del doble enlace, uno sí posee un hidrógeno, pero el otro carbono posee ¿cuántos hidrógenos? 2. Al tener dos hidrógenos decimos que este compuesto no posee isomería cis-trans. Veamos este otro ejemplo, el 2-metil-2-buteno. Los carbonos del doble enlace, analicémoslos. Este carbono posee un hidrógeno. Este carbono no posee hidrógenos. Y los dos grupos que tiene son exactamente iguales. Así que este compuesto tampoco posee isomería cis-trans. Para que posea isomería cis-trans, estos carbonos solo deben de tener un hidrógeno únicamente. Hay otros compuestos que poseen también isomería. A estos se les llama isomería EZ. La isomería EZ es cuando aquellos compuestos no poseen hidrógenos o poseen grupos distintos a carbonos e hidrógenos, como es el caso de este. ¿Pero qué significan estas letras? E y Z. E viene del alemán entgegen y Z del alemán zusammen. E se utiliza cuando los grupos prioritarios están separados y Z cuando los grupos prioritarios están juntos. Veamos este compuesto. ¿Cómo determinamos las prioridades de los grupos? Las prioridades de los grupos las vamos a catalogar dependiendo del número atómico. Para cada átomo de carbono, analicemos este primer carbono. Este carbono unido a él tiene un CH3. Este CH3, su número atómico de este carbono es 6. En cambio, el cloro, su número atómico es 17.
Obviamente el cloro tiene un número atómico más alto, así que este compuesto será el de prioridad 1. En el otro lado tenemos carbono, número atómico 6, y bromo, número atómico 35. ¿Cuál será nuestro grupo prioritario en este segundo carbono? Obviamente el bromo. Este bromo será nuestro grupo prioritario 1. ¿Cómo están los dos grupos prioritarios? El 1. Están opuestos, están separados. Así que este pertenece al estereoisómero E. Veamos otro ejemplo. En este caso tenemos en este carbono, en este primer carbono, tenemos dos grupos, hidrógeno y un grupo amino. El hidrógeno, su número atómico es 1, mientras que el nitrógeno tiene un número atómico más alto. Quiere decir que este grupo será nuestro grupo prioritario 1. En el otro carbono tenemos el carbono, que ya dijimos que el número atómico es 6, y tenemos el oxígeno, cuyo número atómico es 8, que es en que este es mi grupo prioritario 1 del segundo carbono. ¿Cómo están los dos grupos prioritarios? Juntos, hacia la misma dirección. Así que este es el estereoisómero Z. Bien, veamos este ejemplo. En este ejemplo tenemos nuevamente dos carbonos. En este carbono tenemos un hidrógeno cuyo grupo prioritario, cuyo número atómico es 1. En cambio, en este tenemos al grupo OH. El oxígeno tiene un número atómico de 8. Así que este será el grupo prioritario 1. Pero ¿qué sucede en el otro carbono? En este tenemos dos grupos iguales. Tenemos dos bromos. Al tener dos bromos, vamos a hacer que este compuesto no posee estereoisomería, ya que una de las condiciones es que en los carbonos los dos grupos existentes sean distintos, como habíamos visto antes. Si los dos grupos son idénticos, no hay estereoisomería. En este caso es Z.